Bueno, muy bien. Nos encontramos para hablar un poquito de la antropología filosófica, porque sabemos nosotros muy bien que detrás de toda esta problemática que estamos abordando en nuestro curso necesitamos pensar un poquito qué es el ser humano, afincados en un pensamiento realista que justamente, como su nombre lo indica, nos permita poner los pies sobre la realidad, sobre la tierra, como decimos vulgarmente, y también para recuperar, ¿no?, ese pensamiento y también de alguna manera advertir algunas tendencias que no son del todo realistas y que por lo tanto son caminos por lo menos peligrosos a la hora de tratar de comprender al ser humano. Lo primero que tenemos que saber y decir es que, salvo las cuestiones de la naturaleza que se rigen por sus propios ciclos y autonomías, qué sé yo, pienso ahora, por ejemplo, el ciclo meteorológico, por poner un ejemplo, salvo esas cuestiones de la naturaleza que son autónomas, el gran protagonista de todas las actividades que ocurren en el mundo es el ser humano. Por lo tanto, siempre hay una visión antropológica detrás de todas las cosas que pasan en el mundo, o incluso de aquellas cosas que deseamos que pasen en el mundo. Esto incluso nos pasará en nuestras propias instituciones, y si muchos de nosotros trabajamos en distintas instituciones de distinta asociación, ¿no? Uno puede estar en un colegio diocesano, pero después participa de otros institutos, puede ver que a veces en el ideario y en la forma de entender a la persona que está dentro del colegio, cualquiera de la comunidad educativa, podemos tener distintos enfoques acerca de qué pensamos sobre el ser humano, sobre la persona. Y depende qué visión antropológica tengamos, nos vamos a encontrar con distintas circunstancias y acontecimientos que se dan en el momento y que se pueden dar a futuro porque se espera eso de ellos. Entonces siempre hay una visión antropológica detrás de todo acontecimiento que ocurre en el mundo. Primer tema. Nosotros por esto estamos brindando la forma de entender que tenemos del hombre, que no es, si se me permite el término, no es una perspectiva o un punto de vista más, sino que afincándose, repito, en algunos conceptos de la filosofía clásica, incluso precristiana, hay que subrayarlo, eh, tratamos de hacer pie en una realidad que tanto nos exige, que tanto nos demanda, que tanto espera de nosotros, en definitiva. Muy bien, hecho este primer punto, vamos a comentar un segundo ítem. Desde nuestra experiencia cotidiana, yendo a la condición humana misma, descubrimos que nosotros, los seres humanos, estamos formados por dos principios que en conjunto, unidos, forman a esto que llamamos ser humano o persona humana. Estos dos principios son el cuerpo y el alma. Es decir, pasando en limpio, el ser humano es, para la filosofía clásica, una unidad sustancial, es decir, una sustancia que está conformada por dos principios unidos entre sí. Unidad sustancial, decimos, de cuerpo y alma. Eh, digamos que tenemos que traer aquí algunos autores. El cuerpo, de alguna manera, constituye el principio material. Aristóteles habla que como fundamento de toda cosa, todas las cosas tienen como fundamento cuatro causas. Nosotros, para no extendernos, solamente vamos a hablar de las dos que nos interesan aquí. Y una es esta, ¿no? La causa material, que está conformada por el cuerpo, su funcionamiento, su biología, sus organismos. Ahora, el cuerpo solo no alcanza para constituir, y lo podemos experimentar en nuestra vida cotidiana, no alcanza para constituir a ningún ser vivo, no solamente el ser humano, a ningún ser vivo.
Porque justamente la condición de ser vivo está dado por el otro principio, que en términos de la filosofía aristotélica llamamos principio formal, que es el alma. El alma es la que da la vida. Siguiendo un poco a este autor, decimos que el alma es el principio de vida autónoma que da unidad al cuerpo. Nosotros tenemos garantizada la vida por el alma. Luego, bueno, el cuerpo con su funcionalidad aporta la vida biológica, pero esa vida biológica no existiría sin el impulso inicial de este aspecto bastante misterioso, por cierto, del alma y de la vida que es portada por el alma. Entonces, aquí ya nos enfrentamos a dos cuestiones que son consecuentes con esto que estamos diciendo, dos cuestiones que de alguna manera pueden patear el tablero, y yo se los voy a proponer, pueden patear el tablero de, digamos, determinadas cuestiones que están impuestas en nuestro tiempo, en la jerga cotidiana de lo que uno habla, en la cuestión cultural. ¿Cuáles son estas dos cuestiones? Todos sabemos muy bien, en primer lugar, que el hecho de que la vida esté garantizada por el alma, nosotros tenemos un momento triste y lamentable, inevitable también, en el que nos damos cuenta, que es la muerte. En la muerte de cualquier ser vivo uno puede notar cómo ese principio de vida, que nosotros llamamos alma, se va, se separa del cuerpo. Que justamente al estar privado de esa vida y de la unidad que la vida del alma otorga, se descompone, se desorganiza. ¿No es cierto? Nosotros al alma no la podemos ver en términos físicos, pero lo que sí podemos hacer es ver sus actos, ¿no? Toda la cuestión espiritual no se puede comprobar en términos empíricos, científicos, pero sí a través de sus actos. Entonces, este es el más primero de todos. Ante la muerte hay una separación, la vida se va. La vida se va con el alma, que no muere, y el cuerpo que se descompone, se desorganiza, porque perdió justamente ese principio unificador. Ahora bien, esto que yo les decía de patear el tablero con dos cuestiones, ¿no es cierto? En primer lugar, algo que dijimos, si el cuerpo es principio de esta unidad sustancial junto con el alma, nosotros, estrictamente hablando, no podemos decir de nuestro cuerpo que es una posesión. Está instalado esto de entender al cuerpo como un objeto, una cosa que me pertenece a mí. Cuando en realidad mi cuerpo, decimos. Cuando en realidad nosotros no tenemos cuerpo. Yo sé que suena fuerte, pero lo decimos a propósito para movilizar a la reflexión. Estrictamente hablando, nosotros no tenemos cuerpo. Nosotros somos cuerpo, así como también somos alma en una unidad sustancial, repito, de ambos integrados. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, la forma que garantiza nuestra condición humana está dada por el alma, y no por el, según lo que estamos diciendo, ¿no? Y no por el cuerpo. Por eso, de alguna manera, y dicho esto en contra de ciertas visiones materialistas de nuestro tiempo, estrictamente hablando, el alma no está dentro del cuerpo. Vieron que esta es una figura muy común en nuestro tiempo. Entender al alma como si... Perdón, al cuerpo como si fuese una suerte de envase, de lata vacía, en donde yo puedo poner una suerte de aire adentro de la lata, que es el alma. Estrictamente hablando, tenemos que decir que las cosas se dan relativamente al revés. Es el cuerpo el que de alguna manera, tenemos que hacer un ejercicio aquí abstractivo, el cuerpo es el que está de alguna manera dentro del alma. Porque la que da la forma, de la forma humana, la que especifica nuestra condición, es el alma y no el cuerpo. Estos son
obviamente dos cuestiones fuertes, ¿no? Difíciles a veces de, digamos, de congeniar en el tiempo que nos toca vivir y de ciertos mandatos culturales que se nos exponen en nuestro tiempo y que nosotros a veces asumimos sin ningún tipo de juicio crítico previo. Muy bien. Un tercer elemento que tenemos que mencionar es que nuestra vida, que es la vida humana es el mayor grado de vida posible que tenemos en la naturaleza, los otros dos grados de vida son la vida vegetativa y la vida sensible, que están integrados también en nuestra condición. Nuestra vida es la vida intelectual, que tiene como dos principales características la inteligencia y la voluntad. Nosotros aquí no es el momento, no es el espacio para hablar de a qué se dedica cada una de ellas, a qué se dedica cada una de estas facultades, pero sí tenemos que decir que de alguna manera estas facultades que determinan la vida intelectual son las que nos garantizan de alguna manera que nosotros podamos darnos cuenta que tenemos una vida espiritual, separada en grados cualitativos significativamente marcados de las plantas y de los animales. Recordemos el pasaje famoso del Génesis, que cuando Dios crea el mundo, va relatando de una forma bastante parecida cómo va creando todo. Y el escritor en el momento de la creación del hombre como varón y como mujer, lo que hace es cambiar incluso el estilo narrativo. No, después repasen el texto, no dice lo mismo, no lo dice de la misma manera. Y además agrega, los creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde encontramos, obviamente, de una forma análoga, esta semejanza a Dios? En estas facultades, inteligencia y voluntad, en la vida espiritual que solamente nosotros, los seres humanos, poseemos. Esto es lo que a nosotros nos permite aceptar, es lo que a nosotros nos permite concluir de una forma completamente acabada y segura que tenemos una dignidad que está por encima de cualquier otra cosa viva o inerte de la naturaleza. Una dignidad que nos hace ser personas, que nos hace ser un quién, como dice un autor, que nosotros no somos qué, sino que somos quiénes, ¿no es cierto? Porque somos personas con una dignidad que está por encima, justamente por esta vida espiritual y por esta condición creatural especial de parte de Dios, está por encima de cualquier otra cosa creada. Y nos hace de esta forma, a esto le agregamos la capacidad de conciencia, que nosotros podamos también reflexionar sobre este punto y que no somos simples individuos genéricos sin identidad que andamos caminando por el mundo, sino que tenemos un nombre, que tenemos una conciencia y que tenemos un valor inalienable. Inalienable. Hasta aquí un más que sucinto resumen de una visión antropológica realista que se afinca, como les decía antes, en las condiciones naturales de las cosas. Estamos llamados a formar parte y a colaborar con la vida de la naturaleza. Estamos llamados también porque podemos recibir el mensaje, comprenderlo y vivirlo en nuestro corazón, estamos llamados también a caminar hacia Dios. Esto ya es motivo de otra disciplina, la antropología teológica, pero no quería dejar de mencionarlo. Muy bien. Hasta aquí entonces la primera consideración.